Buen día, ¿cómo está? Esto es La Dama y el Bárbaro, o sea, Julio Bárbaro y yo que soy Malú Kikuchi. Estamos, ya sé que lo sabe, yo se lo repito por si acaso y se lo cuenta a los demás. Esto es FM Concepto 95.5 y no me diga que no escucha bien porque la antena hace que usted no se escuche bien. Y tenemos invitados, por supuesto que tenemos invitados, pero espere que salude al hombre del teléfono, eso es Julio Bárbaro. Julio, ¿cómo estás? Lo del teléfono, ¿por qué? Porque lo tengo, porque lo uso. Porque lo usaste, exactamente. No, a veces salgo y voy a comprar el pan sin teléfono. No cual... te puedo creer. Sí. Vos sabés que yo lo conocí a Mario Mactas cuando hacía justo terminamos el programa con Bernardo Neustadt y venía Mario Bravo y en un programa y él hacía una columna. Fernando Bravo, perdón. ¿Viste? La historia me puede. Fernando con un programa y él hacía una columna que empezaba diciendo: fui a la panadería y cuando entré, y ahí venía la columna. Ese era Mario Mactas. Así que estás más o menos como vos yendo a la panadería sin el teléfono. Y tenemos una invitada. Siempre digo lo mismo, de lujo, pero ¿qué quiere que haga si son de lujo mis invitados, nuestros invitados? Ingeniera agrónoma, mujer, como se habrá dado cuenta, ingeniera agrónoma, ex subsecretaria de Agricultura de la Nación, buena subsecretaria de Agricultura de la Nación, sin ninguna imputación, indagación, proceso, nada, decente. ¿Vio qué raro? Exfuncionarios en la mesa, decentes. En estos tiempos es todo un lujo. Susana Merlo. Hola, Susanita. Hola, ¿cómo están? Buen día, gracias por invitarme. Por favor. Y semejante presentación, el caché sube con eso. Pero me olvidé de decir que además es la única buena periodista rural que tenemos. Sabe todo sobre el campo, llora, toda la gente del campo llora, en este momento con razones. No sé si estás contenta con el ministro Urraile. Empezamos livianito. ¿Y qué sé yo? Como carta de presentación. Uno pregunta, ¿yo? A ver, no voy a hablar del ministro en sí. Digo, estoy muy contenta y muy furiosa. Las dos cosas. Estoy muy Bienvenida al club. Bueno, no pretendí ser muy innovadora tampoco, ni original. ¿Original? No. No, original no. Estoy contenta porque, bueno, evidentemente se cumplieron algunos compromisos de campaña. Para los sectores productivos hubo medidas que eran imprescindibles, que las tenía que tomar el gobierno, incluso por el gobierno mismo, de liberación de mercado, de blanqueo del dólar, de eliminación de restricciones, que se necesitaban para que se pudiera exportar, o si no, no entraba $1. ¿Qué beneficiaron al campo? Es innegable. La disminución de las retenciones, entre otras cosas. Estoy muy furiosa por lo evitable o lo que se provoca por tonterías o por tosudez o por irresponsabilidad. O por ignorancia. Por no saber, también cabe. Pero eso es un poquitito más justificable que lo que se hace por cabeza dura. Entonces, esa parte de algunos funcionarios, no de todos, es decir, que ni siquiera miran al presidente, que tiene alguna capacidad de decir, me equivoqué, da marcha atrás y reacomoda. Por debajo de él hay algunos que no tienen esa capacidad, no la están mostrando. Entonces eso me enoja mucho porque el país está en una situación complicada, lo que hay es muy poco, es restringido, y si nos equivocamos en la asignación de prioridades, si la aplicamos mal, si por cabeza dura o por tosudos no hacemos lo que hay que hacer, es un desperdicio gratuito. Y a eso sumale el niño. Bueno, lo inevitable es inevitable, o sea, el niño, las situaciones internacionales, lo que no vamos a impedir, o sea, sabemos que pueden pasar 5, 8 años para que volvamos a tener energía, para que volvamos a tener infraestructura que necesitamos.
para que se pueda abaratar el costo argentino, ¿qué menos? Para hacer caminos, hidrovía, puertos, cosas que hace 12, 15 años que no se hacen. Eso va a tardar. Pero entonces hay otras cosas operativas, incluso algunas, que ni siquiera implican plata. Ni siquiera implican plata, mirá lo que digo. O sea, si yo no tengo un protocolo por ir a la materia mía, pero que puede ser extrapolable seguro a cualquier sector del país, no tengo un protocolo para funcionar en emergencia, sin luz o sin internet, con las guías del SENASA, evidentemente, cuando el señor tiene que sacar la hacienda que está flotando en pleno río Paraná, Hay que ¿cómo enseñarle a hace? nadar. No, entonces, ¿qué le dice el funcionario? No puedo porque no tengo internet. Pero, discúlpame. Antes no había internet y las vacas caminaban. Obviamente, pero un protocolo para emergencia me tenés que poder dar una guía de hacienda para que yo pueda moverla fuera del agua. Arzona, la falta de oficio es como característica del gobierno, ¿no? Digo, Pero en este caso, perdón, yo de campo no entiendo no, de absolutamente oficio, de nada. oficio. Yo lo escuché a Marcos Peña explicar cómo comunicaba y yo lo quería correr con un garrote. No sé si ustedes escuchan, porque como me dicen que es un genio, y cuando yo lo escucho digo, si este es el genio, que me lo expliquen de nuevo, ¿o no? No, Totalmente. sobre todo, Totalmente. sobre todo cuando dice que para comunicar, que esta nueva generación comunica a nivel personal, entonces vamos con las redes sociales. Yo dije, de un plumazo dejaron afuera a toda la gente que no tiene redes sociales, más toda la gente mayores adultos que miran una Falso, la computadora y comunicación es tiemblan. total, él no puede, porque es más joven, elegir la red social. No, es una es más locura. limitado, no más joven. Es una locura y conste que nos sentimos los tres, creo, con autoridad moral para criticar aquello que se votó. Sobre todo porque usamos las redes sociales los tres, Sí. pero no ese es el punto. No. Porque hay mucha gente, por muchas razones, que no la usa, porque no sabe, porque ¿Y no por es qué de esa no generación quiere? o porque no tiene la estructura. Pero cuando yo veo todavía Canal 7 hoy y veo que no cambió mucho, demasiado de lo que era la época kirchnerista, digo, No nos ofrecieron nada. ¿no serán demasiado amplios o demasiado idiota? Porque hay un punto en que serán... Anoche yo lo veía en la discusión esta en Fantino sobre el escrache a Zanini. Yo no quiero que escrachen a nadie. No, es un Ahora, un espanto. señor que se dedicó a escracharme durante 10 años, si lo escrachan, déjenme que sonría o no. Si tú siembras viento, recogerás tempestades. Es muy humano lo tuyo. Aparte, no hace muchos años alguien dijo, un abogado, cuando le cuestionaron la lentitud de la justicia, dijo, no se olviden que hay una justicia súper expeditiva e inapelable, La y es la social. justicia social. Exacto. Cuando la gente se pronuncia, se acabó. Y la verdad... Y se pronunciaron 2 días seguidos en este caso, ¿no? La verdad es que los argentinos nos hemos pronunciado muy poco y en forma explosiva, tal vez por contención. En lugar de ir pronunciándose a medida que Da ocurren más las trabajo. cosas, es como que contienen, y el día que Pero explota saquemos todo. la idea del escrache, la idea del político que transita por la calle. Y señor Zanini ha sido oscuro de por vida. Todo lo que ha hecho ha sido oscuro, ¿o no? Se tira a vicepresidente. Yo que soy un poco agresivo dije que era un Rasputín de Pañolensi. Pero Me la gusta el maldad que hizo ese Pañolensi. personaje. Ahora, cuando el tipo tiene que poner la cara en la derrota, le dicen algunas cosas, al lado de las que él hizo decir por Canal 7 y sus medios propios pagos. El chinito Zanini se tendría que ir a China y basta. Digo, No, y no pero estoy a favor del se va, scratch. se va al imperio y en una línea que no es aerolíneas. 2 pecados Me enoja para que Zanini. Jorge así salga a defenderlo porque a él lo escracharon una vez. Digo, es otra cosa, ¿o no? No tiene nada que ver. Pero daría la impresión de que no tenemos cultura en esto, ¿no? O sea, en todos los lugares, países del mundo muy desarrollados, la expresión pública
ante los políticos, ante los representantes del pueblo, porque no nos olvidemos que es al revés, no son títulos nobiliarios, son representantes nuestros, son funcionarios de la gente, del pueblo. Esa rendición de cuentas es habitual. Se va caminando por la calle. Se va caminando por la calle. Bueno, y por algo Dinamarca, que se supone es el país más feliz del mundo, el más igualitario, etcétera, etcétera, todos los ministros salen, aún con lluvia, de sus casas, con nieve, como sea, en bicicleta. Y a nadie se le ocurre escracharlos en la calle. Yo no soy funcionario, camino por la calle todo el día y me ligo 10 caricias y una puteada. Es un porcentaje. ¿Por qué? No porque haya 10-1, sino porque el agresivo es menos activo que el que te acaricia. No sé, las señoras siempre te dicen cosas agradables y los taxistas también. Doy fe, doy fe. Digo, pero cuando uno va a Uruguay y camina Sanguinetti y camina Tabaré por la calle y Mujica y camina... Digo, a mí me da envidia eso. Ahora, Zanini armó una conspiración para ser eterno, se le pinchó. ¿Y ahora o no? Bueno, entonces pensemos, Zanini sería vicepresidente, que es lo que yo me repito a las mañanas cuando me levanto con ganas de asesinar a alguien a quien voté, por ejemplo, y digo, no, qué horror, Scioli presidente, Zanini vicepresidente, y como nos dijo Gustavo Peretnik sentado ahí donde estás, estuvimos al filo de una navaja de que Delia y Esteche manejaran la CIDE. Estuvimos al filo de la navaja de dejar de ser un país democrático. Porque la diferencia entre Macri y Scioli no es solo 2 puntos. No. Es que si estaba Scioli, por la gente que lo rodeaba, los Zanini, los Aníbal, la Cámpora, nosotros hubiéramos sido perseguidos, ¿o no? Sí, y no en un escrache desagradable. Nos hubieran perseguido a garrotazos. Era un ¿Qué cambio... escrache me habla? Si ganaban de ellos, ¿dónde estábamos nosotros, Susana? Porque si no, el Turco así cuando me cuenta esta historia de que él una vez lo escracharon. Pará, Turco, además del ombligo tuyo, está la realidad mía. Si ganaban ellos... Era un cambio de sistema de vida. Es que era un cambio de sistema de vida. Ese era el problema. Bueno, pareciera que eso, por lo menos la mitad de la gente es lo que votó, un cambio de estilo, no solo un cambio de economía, un cambio de reglas de transacción, sino un estilo, el poder hablar. Ayer veía en una reunión, en una entidad del campo, a donde fueron 3 ministros y un secretario de Estado. Yo decía, hacía 14 años que no veía a funcionarios del gobierno nacional en una entidad explicando cosas, mejor, peor, un poco más. Pero fueron. Entonces ya ese cambio... ¿A vos te acordás que se quisieron quedar con la rural? Sí, por supuesto. Con la feria del libro. O sea, que venían por todo. Es que vamos por todo. Lo dijeron. Pero fíjate, hablando de funcionarios que van... yo trabajo en algo en el CARI, ¿no? Consejo Argentino de Relaciones Internacionales. Y durante toda la época kirchnerista, 12 años y medio, no olvidarse de esos 6 meses que tienden a olvidarse, yo los padecí, por eso los recuerdo, el CARI era, primero se le cortó toda ayuda de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y básicamente fue el CARI declarado enemigo. Es el enemigo... Perdón. Todo el que pensaba era enemigo, porque pensar era pensar distinto. Bueno, como ellos no pensaban, pensar era pensar distinto. Pero fue un horror. Y pensar que en los primeros 15 días de asumida Malcorra, fue al CARI a decir, ustedes son un apéndice de Cancillería, lo que necesiten pídanlo, por favor no pidan plata ahora porque no tenemos. Pero perfecto, y se sentó a hablar con todos los comités, con todos los presidentes de todos los comités. Entonces me decía... algo que es normal, porque se fundó para eso. Y uno decía, y vino la ministra, ¿viste? Como si fuera una cosa... Ahora, cuando te asombra lo normal es que salís de la locura, ¿o no? Bueno, de eso se trata, pero en ese esquema también es muy peligroso esta autocensura que ejercen algunos de no querer... criticar ni objetar la cosa más mínima porque pareciera que es
ir contra, No, porque hay contra el nuevo esquema. Hay un fanatismo macrista como hubo un fanatismo kirchnerista. Pero es que todo el macrismo es perfecto y no es así. Pero que es muy malo porque los que hemos vivido con conciencia y trabajando activamente en los últimos años, yo hablo de un silencio cómplice, con una palabra un poquito cobarde, lo voy a decir un poquito más suave. Claro, Un silencio cómplice cobarde que nos llevó a donde nos llevó después de 12 años. Entonces, me parece Y que es medio. muy peligroso seguir en el mismo esquema, No, de seguir haciendo silencio cuando algo No. no nos parece tan bueno. Lo veo a Hernán Lombardi. Me dice, Julio, digo, mira, cuando me invites a hablar en el canal Encuentro, voy a creer que ejerces el poder. Porque durante 12 años estuve prohibido en el Encuentro y en el 7. Si el día tenés tanta poder como para invitarme, si no, no me saludes más, porque no serví para nada. Bueno, Digo, estamos en la misma línea, porque yo le dije, decime una cosa, ¿por qué a Liberty en Radio Nacional? A mí nadie me ofreció nada en Radio Nacional. Y te miran como diciendo, sos tropa parece propia, que ¿para Liberty qué? es malo y los asusta Liberty. No sé, Que es un cachivache, pero tiene de una voz 4. extraordinaria, ¿Sabes? el Pero resto, para cachivache, intelectualmente es un el resto cachivache. sacarlo del medio. Digo, a mí me tiene podrido esto de que la izquierda es buena y uno es de derecha. Ah. ¿Por qué no le sacamos la foto de la casa que vive cada uno y vemos cuál es la ideología? ¿O no? Le sacamos la foto de la casa y al coche y decimos que piensa en consecuencia. ¿Por qué? ¿No? Además es un poco viejo lo de izquierda y derecha. Está bien, pero ellos lo usan para jorobarnos. Pero ahí admito la parte de culpa que nos tocaría, si es que hay alguna culpa. La derecha, quiera eso decir lo que quiera decir, porque todavía no lo tengo en claro, le permitió a la izquierda hacerse dueña de la Es cierto, ética. es cierto. Les deja, y todo espacio, la naturaleza es enemiga del vacío. Pero no, más vos bien. dejas un espacio vacío, alguien lo va a ocupar. Resulta que a principios del siglo XX era pecaminoso ser socialista, basta leer una deliciosa No, es obra de cierto. teatro de Malfatti y las Yanderas, Así es la vida, donde el padre de la chica linda está horrorizado porque la chica linda ha conseguido un novio que es socialista. Entonces cada vez que alguien le dice, no, pero es un buen tipo, pero socialista, che, contesta el padre, pero es trabajador, pero socialista, che. O sea, era pecaminoso. De entonces a ahora la ética quedó en manos de la, lo que sea, so-called izquierda. Y eso lo permitimos. Cuando- Como permitimos ¿vos 12 nunca años y viste medio Le de Monde kirchnerismo. Diplomatique? ¿Cómo no lo voy a ver? Oye, Esa porquería la escriben 4 vivos que se robaron la pared y creen que hacen socialismo de rico. Es joda. Lo sé. Tienen la guita y me corren por izquierda. Son payasos. Dicen Lo que uno tiene un permitimos. laboratorio, el que paga esa porquería tiene un laboratorio. Como tiene mucha guita se hace de izquierda. ¿Laboratorio de qué? Ahora hay que preguntar. Bueno, de esas esas cosas. cosas, sí, sí. Vienen Ahora hay del que PC, preguntar. hicieron guita. Y claro, son... Pero Le Monde Diplomatique, ¿usted, Susana, intentó leerlo alguna vez? Sí, sí. Bueno, me es un encantó que me cachivache trate de usted. maravilloso, Es ¿o no? Es maravilloso, totalmente Es maravilloso. una payasada. No, yo creo que es surrealismo puro, pero y además mal escrito, porque ni siquiera está bien escrito. Y no sé por qué existe, y no sé quién lo lee. ¿Cómo? Existe porque hay gente que ha hecho mucha plata y esa plata la justifica con algún gestito de izquierda. Leer el Pradva. Yo digo el Pradva, página 12. ¿No? No insultes a Prada. Leer el Pradva, ¿no? Gramma, me Gramma, suena más sí. Gramma que Pravda. Y leer el grotesco es. Yo el domingo me tocó ir a comer a lo de mi ex mujer, que no la odio, pero no la voy a matar, nada, todo. Pero no sé, ella lee el Pradva. No te puedo creer. Yo creo que no lee, que lo compra para jorobarme a mí, que es una agresión Claro, a mi persona. lo pone delante ahí para que Vos sabés cuando que entras lo veas. en la época de la nata, que ya era, porque por regla general los escritos de izquierda, no sé por qué, son como, primero todos son trágicos, son reparten culpa, se clavan puñales, todo es, qué terrible, ¿no? Se vienen los ricos, qué espanto, hay que detenerlos. Entonces nos acordamos de Gorky, de la gloriosa revolución del 17, toda esa serie de sanatas. Pero en la época de la nata, el título era fantástico y el pirulito del costado, que era lo único que se podía leer, porque la lectura es farragosa, pesada. Como leer simple. Berbisky.
Nadie por leyó eso- a Berbisky, nadie Por leyó favor, nunca. no insultes. Yo creo que si ese personaje menor que le dicen perro, digamos, actúa de perro policía, pero es como un chihuahua, ¿no? Esta sería. Pero, No sé, pero es insultar a los perros. Vos sabés que en A mí un me libro él gusta. me nombró. Y una sola vez encontré a alguien que lo había leído. Quiere decir que si vos en la página 50 de un libro de Berbisky la ponés en blanco y pone el que llegó hasta acá es un imbécil, tardarán decenas de años en llegar a la página 50 de los escritos del perrito que no ladra. Pero, La bondad le sale. sí, aflora, Es una aflora, cosa, brota, sí, emerge, es un sí, manantial sí. de De bondad, bondad. de bondad. Sí. Pero a mí me pasa una cosa, será porque tengo una actividad, una profesión absolutamente pragmática y muy ligada a la naturaleza, en contacto permanente, que para mí la cuestión es el hacer, Claro. más que el decir. Y lo que me doy cuenta es que se declama mucho sobre lo teórico, sobre lo que se nos ocurre que fue, o sobre un relato vendido, entre comillas, que no tiene nada que ver con la realidad. Cuando hablábamos hace unos años atrás de los aspectos sociales de un gobierno y se inventó hasta una garrafa social que valía 18 pesos, yo puedo decir que en la provincia de Corrientes la garrafa social se distribuía en un lugar de la provincia. Yo quiero preguntarle a alguien si alguna vez levantó una garrafa, ¿cómo supone que un personal rural de campo podía agarrar su caballo, irse 200, 300 kilómetros para comprar una garrafa de 18 pesos y traérsela a caballo? Donde Digo, mataba el caballo por el peso. y no existía. Y esa gente no tiene luz, no tiene energía, Ahora, que el colegio sale del campo en el medio del Susana, barro. hay dos preguntas que en lo tuyo para mí son importantes. Una, ¿por qué el kirchnerismo improductivo odia al agro? Porque es paquete. No, porque es productivo. Digamos, es la idea del prestamista contra el industrial. El prestamista odia al productor. Y la segunda es, ¿por qué el agro, que logró tanto desde el silo bolsa hasta la siembra directa, no fue capaz de reconstruir su imagen? Que en eso sí hay responsabilidad del agro. Totalmente. Bueno, coincido contigo, no solo, digamos, por lo del prestamista, que en todo caso es bastante subjetivo, pero Porque sí... Kirchner era eso. Sí, pero porque además viene de una provincia que lamentablemente, a pesar de su potencial, vivió de royalties y de permisos de pesca, no de la producción. O sea, no tienen el concepto de producción intrínseco, sino el de cesión. Entonces eso es como que lo extrapolaron al resto. En el caso del campo, porque por su propia naturaleza, porque nunca la quebró, porque además trabajó tranqueras adentro. Entonces, tranqueras adentro son lo más y lo más eficiente y lo más moderno y lo más inquieto, y no saben comunicar porque nunca trabajaron de la tranquera para afuera, pero ni siquiera trabajaron de la tranquera para afuera en cuanto a las condiciones de venta, de comercialización, de avanzar en el conocimiento de los otros eslabones de la cadena, cosa que recién está sucediendo ahora y se están armando estas trifulcas que se arman respecto a que si los hipermercados, que si el productor y el consumidor No, pierde sobre y todo quién los está tambos, oíme. los tambos, sí, pero no nos olvidemos que en el medio, porque ahora se preocupan porque hay desocupados, entre comillas, pero no se preocupaban cuando perdimos 18.000 productores ganaderos, 7.000 tamberos, Gracias, Moreno. 250 frigoríficos cerraron, no sé cuántas usinas. Ahí no se preocupaba nadie en los últimos 6, 7, 8 años. Cuando No hubo una reacción. digamos que no se lo cuestionaba al gobierno como poco sensible socialmente por estar dejando esta cantidad de mano de obra y frenando la actividad económica en el interior
a causa de sus errores de política. Lo digo con todas las letras porque lo dije entonces, me siento con el derecho de repetirlo ahora. Las malas políticas que aplicaron durante el año pararon la economía del país y obligaron a la pobreza. A provincias enteras. Bueno, y entonces 12. ahora resulta que este es un gobierno sin sensibilidad social y el gobierno anterior la tenía. Vamos, señores, seamos realistas. No dibujemos. Es un tema de comunicación. Y Bueno. Susana, no tienen mentalidad de producción porque los 26 años de kirchnerismo, esto va por Santa Cruz, cuando la gobernadora actual dice, qué horror lo que he heredado, no sé de quién, ¿no? Vos sabés que nada, mirá que se trabajó en el tema pesca, no hay una fábrica de harina de pescado ni de envasado de pescado, todo va a parar a Chile, a Punta Arenas y un poco más arriba hasta Aysén. No pusieron una fábrica ni de conserva de pescado, ni de harina de pescado, ni de nada de lo que se puede hacer con el pescado. Cuando salen a comprar los vagones en un país que fabricaba vagones, Compramos chatarra. te están diciendo, señores, la coima comprando afuera es más importante que el trabajo haciendo adentro. ¿O no? Compraron los durmientes. Coima pura. Por eso digo, Durmientes Y ahora de quieren hacer de cemento. randazo en prócer. porque traen los- Durmientes de cemento. No, es una cosa de loco lo que hemos hecho. Bueno, pero en todo caso digo, no está el concepto productivo, está el concepto rentístico. Son dos cosas distintas, ni bueno ni malo uno y el otro. Pero están confrontadas. Pero terminan estando confrontadas porque es un problema de asignación de recursos. Entonces yo digo, Patagonia, ¿cómo no va a tener cantidad de lavaderos de lana? ¿Cómo no va a tener frigoríficos ovinos? ¿Cómo no va a tener cultivos bajo cubierta para proveer a los barcos que van al pueblo y que cruzan por abajo y que no tienen dónde proveerse? Yo te explico por qué. 26 años de kirchnerismo, nos vamos a un corte chiquitito, enseguida estamos de vuelta, no se me vaya. Ya volvimos, acá estamos con Susana Merlo, obviamente Julio Bárbaro y yo, que soy Maluki Cucci. Susanita, ¿qué hacemos? Te digo Susanita como el personaje de Mafalda, ¿te das cuenta? Y Pero creo sos que no me parezco mucho a nada, ese te iba a personaje. decir, y Pero era sos- inteligente, Susanita, ¿eh? Vivísima. Aplauso. buscaba un señor que la mantuviera. Vivísima, Óyeme. Susanita. Talento. Nada que ver con esta Susanita, está claro. Nada que ver con esta Susanita. Un poquito en las antípodas. Sí. Pero me Bueno, quedé con lo de Julio y construir la imagen del sector. A veces me cuesta ver cómo es posible que países del G7, países industrializados muy avanzados, no sé, Alemania, Francia sobre todo y demás, hacen de su sector agroindustrial uno de los puntales, no solo por la economía, sino por la cultura, por las costumbres, como reservorio de un estilo de vida y de dónde han venido. La Argentina, que tiene en el sector agroindustrial su columna vertebral, y además bienvenido, porque tener que un país tenga un sector tan determinado, tan competitivo frente al mundo, es un beneficio, es una ventaja, es un don, Ahora, no una cosa pero- para rechazar. Ahora, se arrastra un pasado. Yo siempre hablo en la sociedad rural, me invitan. Yo digo, ustedes tienen todas las virtudes y un pasado que también asumir como tenemos todos los sectores de la sociedad. Que fue Onganía entrando en carroza a la rural y la Silvatina Alfonsín, como dos puntos que los lastiman a ellos. Después de eso vino una revolución productiva en el agro que es maravillosa. tiempo de Ahora, Menem, ¿eh? recordemos los que 90. empieza en los 90. Ahora, el hecho fundamental es que ellos tienen que construir la imagen. La imagen se construye, nadie te la regala, ¿o no?
No, estamos de acuerdo. Ahora, es un sector desperdigado, alejado. Digamos que hoy la comunicación... Tan mal comunicado. Pero es que en mi casa tengo internet y señal de celular. Hablo con nuestra gente todos los días. Esto es una cosa imposible cuando no hace demasiado tiempo atrás... Siempre dije, como correntina, que la mayor revolución cultural de Corrientes fue la pila. ¿Por qué la pila? Me podrá preguntar alguno. Porque llegó la radio a Liberá, donde no se entraba, salvo a caballo, y donde hasta no hace demasiado había los muy mayores que nunca habían visto un auto parado sobre sus ruedas, porque nunca había entrado, ni podía entrar un auto a Liberá. Entonces, ese país es el que estamos hablando. Esta integración tecnológica actual tampoco desmerece el hecho de que la Argentina haya sido el primer país que tuvo una cosechadora autopropulsada, que la vinieron a rescatar los alemanes hace unos años y trajeron 20 técnicos de Stuttgart para rearmar la Rotania. Primera máquina cosechadora, 1920 y algo. El país del alambrecito. El país del alambrecito. Claro, el país de nuestros inmigrantes, el país creativo, granero del mundo, aunque eso haya quedado perimido, como quedó perimido ya, para mi gusto, el país supermercado del mundo, que fue nuestro discurso de los 90. Sí. Digo nuestro porque con ese discurso yo asumí. Y me halaga, en algún punto, me halaga mucho que los nobles funcionarios actuales hayan adoptado eso como si nunca se hubiera dicho, y probablemente porque ellos nunca lo escucharon ni lo leyeron. Pero les voy a decir que ese fue el discurso de Menem de los años 90. Desde entonces, el sector agroindustrial argentino es mucho más que el supermercado potencial del mundo para ser un sector de compromiso ambiental, por ejemplo, casi excluyente, y donde Argentina tiene mucho para decir y va a tener muchísimo más para decir en los próximos años con las exigencias que vamos teniendo en ese sentido. Pero claro, el que no conoce la historia, el que no la leyó, el que no la escuchó, cree que la historia empezó con él, y no es así. Pero en todo caso coincido que hay que hacer un relato, pero también un relato desde otros sectores, como la educación. Y digo esto porque me parece importantísimo. Cuando era chica, y alguno va a dilucidar a partir de ahí de cuándo estoy hablando, no. Había unos libritos en la primaria, nuestro manual de estudio de la primaria, donde había un mapita muy naif del perfil de la Argentina, que uno no tenía el criterio de país a los 7 u 8 años, pero uno sabía que eso era la Argentina. Ahora, y el país, Susana. Y tenía vaquitas, triguitos, maderitas, maicitos, uvitas, y uno sabía lo que la Argentina producía a partir de ese libro. Ese mapa desapareció hace años, y uno le pregunta hoy a un chico de secundario, de sociedad urbana, ¿la Argentina qué produce? Y no tiene la más mínima idea. Ahora, el dolor que causa el retroceso del ferrocarril. Debemos ser el único país del mundo que destruyó su ferrocarril. Yo ayer me puse a mirar los mapas del ferrocarril de hace 30 años al de hoy. No, es lamentable. Es lamentable. A nadie se le ocurrió, a nadie. Cuando venimos de Pilar en fila india 1 millón de coches, yo me pregunto, en Europa habría un tren donde yo vendría leyendo y ahorrarían decenas de miles de litros de nafta. Te podés tomar un tren que aparece una vez por mes a la altura de Delviso, que no te queda tan lejos, está a unos 15 kilómetros de Pilar, y ese te dejaría, creo que en Retiro. Pero digo, ¿por qué una vez por mes no se piensa? Porque las cantidades de viajes que se hacen de Pilar o Luján a Buenos Aires por día, ¿justifica un tren en 10 minutos ya o no? Lo pensó Roca, pero como Roca es un genocida, lo desarmamos. Pero si empiezan a pensar, vos hablaste de ambiente, perdón, si
tiene todas mis simpatías a nivel humano el rabino Bergman. Quiero saber qué hace en ambiente. Quiero Bueno, saber qué hace en ambiente. Punto número 1. Ayer lo escuchamos, pero la conclusión ¿hace algo? la conclusión fue, como ministro, discutible. Ahora, como rabino, es excepcional. Pero dio una clase de vida absolutamente estupenda. Él es un tipo excepcional, pero creo, mira... ¿Ayer lo escucharon dónde? En la rural. Claro, uno pensó que como había estudiado farmacia y bioquímica, bueno, en ambiente hay mucho de biología, hay mucho de química, iba a tener herramientas en la mano y que iba a elegir las personas idóneas, que además la Secretaría, que ahora era el Ministerio de Ambiente, tiene gerentes de área por concurso, gente que sabe. Tenés un tipo como Carlos Merenson en Bosques, que hablas de él en Naciones Unidas en la parte ¿Carlos de UNEP, quién? Merenson, y te dicen, está entre los 5 tipos que saben más de bosques. Está Victoria Lichtenstein en tema fauna, que se sabe todo y un poquito más. Es decir, hay gente valiosísima. ¿Qué están haciendo? No me animo a juzgar Yo porque trabajé no demasiado sabemos. en eso, lloro. Pero no sabemos ni en ambiente ni en ninguno de los otros planos prácticamente. Ayer cuando escuché, porque Dietrich estaba también, fue con media docena de funcionarios de él no habló, yo quería escucharlo a él. ¿Bicicleta? Sí. Sí, No, pero me parece bien que ande en pero bicicleta. Es una llevó forma media de docena de preservar. funcionarios y resulta que ahí me enteré que fue el único que planteó al 19 y al 27 los planes que tienen en transporte respecto a rutas, autopistas, hidrovías, puertos, ferrocarriles. Y por fue, favor. bueno, una de las cosas es que él dijo que al 19, o sea, en 3 años, entre otras cosas, se iban a haber recuperado los 1050 kilómetros del expreso del Belgrano Cargas, que, por ejemplo, que es clave para sacar la producción del norte, que lo hoy... hicieron pedazo por coima pura del menemismo. Estoy de acuerdo, Coima pura, ¿eh? Pero debemos decir Soy una testigo. cosa. Debemos decir Pero una eso cosa. fue ahora, de acá para adelante. Bueno. Es más barato, es mucho más limpio, es mejor para el ambiente. Pero lo el descubrió el tren. mundo, no nosotros. El mundo tiene ferrocarril. Y los ferrocarriles dan pérdida en todas partes del mundo y en todas partes del mundo se subsidia o hacen las que hace Japón, que en cada estación hay un mall, o sea, un hipercentro de compra de todo, y eso llega justo a la altura del supermercado. Entonces uno se baja, hace las compras y se va caminando a su Pero casa con las seamos compras realistas. hechas. Punto. Antes de que se cerraran X ramales en los 90, los ferrocarriles, salvo los de metropolitanos, ya habían desaparecido. No, la ruptura porque no la yo empieza ahí, yo la soy consagra. hija del Urquiza. He viajado en el Urquiza con Susana, el atraso cama. social. Yo a los 14 años, mi madre me subió a un tren de segunda y me mandó a la escuela. Y Constitución era un elegante lugar donde tenías primera y segunda. Exacto. Íbamos a Bariloche en segunda, ¿o no? Sí, es claro. Íbamos las excursiones, los colegios, era todo integrado. Yo me ponía de novio en la Perla del 11. Vos te Hoy vas ponías a de- 11, vas preso tenés que ir con un arma, ¿o no? Te ponías de novio en todos lados. No, en la Perla del 11 era cuando era chiquito. No, yo soy hija de Retiro, porque vivía primero en Olivo, después Yo en también Belgrano. Retiro era vivible. Retiro era fantástico. Era la típica estación cuidada, no te digo que es la gran central de Washington, donde vos decís, yo quiero vivir acá, en la estación. Pero era realmente, maravilloso. era limpio, era lindo, era estético. No te llevabas la gente por delante, no había manteros, no... Bueno, pero Era hay otro que hacer país, planteos por Dios. racionales, no solo principistas, porque estamos todos de acuerdo en los principios, pero señores, estamos, a ver, teníamos aerolíneas, privatizamos aerolíneas, estatizamos aerolíneas. Para que Zanini no viaje ahí. Para que Zanini no viaje ahí, pero además
seamos realistas. Argentina hay cosas en las cuales desmadra y vuelca. Y vuelca. El sentido burocrático, el estatismo, el intervencionismo, el Estado no es de todo y entonces lo robamos todo, que se hace con las empresas del Estado y demás, eso lo tenemos que cambiar de alguna forma. Aliento Guadagni saca en Clarín una columna explicando que el subsidio a los petroleros, absolutamente injusto, porque es a las empresas, ¿Qué te parece? duplica el gasto del subsidio a los chicos. Bueno, también tengo mis quejas contra el ministro Aranguren, muchas. Muchas. Bueno, hay muchas cosas, pero que uno no las entiende. Entonces yo, antes de juzgar, estoy esperando que el gobierno y sus funcionarios expliquen cuál es el plan, cuáles son los alcances, cuáles son los proyectos y demás, cosas que todavía no. Pero Aranguren explicó por qué. Bueno, pero Aranguren es digamos que en la pirámide es un tercer lugar o cuarto. Sí, pero es la energía que cada día la pagamos más cara. Malú, Y que coincido hay que contigo. rehacerla, y no a base de pagarla más cara, sino a base de rehacerla. Estamos de acuerdo, pero cuando estamos diciendo que hemos dejado medio país fuera de competencia, porque no pueden pagar ni siquiera los fletes, las producciones, como no lo debemos dejar, y uno se entera, como bien dice el doctor Guadagni, que hay 6 o 7 mil millones de dólares de transferencia a las petroleras, a las que encima empresas, tiene efecto cascada. al señor Bulgeroni, un cachivache que se llevó toda, hay que darle más, hay que subsidiar a Bulgeroni, no es mucho. Pero a peor, porque tiene Está efecto asociado con los cascada chinos. sobre los precios, porque le admiten un aumento de precio. Entonces, mientras el petróleo en el mundo está a 30 o 40 dólares, resulta que acá está a 70. 32.60 y acá 67.50. Y además Como favor, ¿eh? este desplazamiento que dicen que hubo de fase de transferencia de recursos del sector petrolero a otros, también lo vivieron otros sectores, porque también hizo transferencia al sector triguero, también hizo transferencia al sector ganadero, y no hablemos del sector lechero. Entonces, ¿por qué a los petroleros, empresas, sí, y al resto de los sectores hackeados, no? Alguien lo va a tener que explicar. Hasta ahora no se explica. No sé, porque la lógica sería sabemos lo que nos cuesta en muertos subsidiar empresas, tragedia del 11, así de simple. Sí. Nos saldría mucho más barato y sería mucho más ejecutivo y efectivo darle el subsidio a los trabajadores que se quedarían sin trabajo de no poder producir las empresas, y además del subsidio, que sería el equivalente al sueldo que están cobrando, educarlos para otra misión. Porque si los Emiratos Árabes de Dubái en adelante saben que de acá a 20 años el petróleo no va a ir más y están preparando para el turismo a sus Emiratos, por eso vas a ver las empresas con una publicidad que se te cae aéreas, las invitaciones a los políticos, los deportistas, los artistas, tenerlos una semana en esos hoteles 7 estrellas que salieron de las 1.000.000 noches, etcétera, para preparar la mentalidad de la gente. Esto es un lugar turístico, porque de acá a 20 años el petróleo no va, y nosotros seguimos jugando a vaca muerta con un shale oil que está a 3.000 metros y nos va a salir, es decir, $85 el barril es el piso para salir hechos, o sea que tienen que venderlo por lo menos ¿Y a 100. cuánto está en el mundo el barril? 32.60. No sale caro, ¿no? 32.60, pero nosotros lo pagamos 67.50, y el ministro Aranguren me explicó que era un favor porque estaba a 72 y él lo bajó a 67.50. De todos modos, los secretarios de energía, casi una institución no discutida, porque han venido trabajando hace años en todos los temas de energía, Sí, pero claro, que no han sido consultados, Los que firmaron juntos, tenés razón. han concluido, los 8. hasta ahora no han sido consultados absolutamente Qué para bárbaro nada, eso. y las cosas que elevaron no han Que obtenido además se respuesta. enfrentaron al Alieto. kirchnerismo y Exacto. tenían derecho a ser consultados Y lo por hicieron- Exactamente. el macrismo. Y lo hicieron quiero- en el CARI, pasó el chivo. Los 8 están en el CARI y se elaboró en el CARI. Ellos han concluido que subsidiar la mano de obra que quedaría afectada en materia de petróleo en esta situación costaría por 2 años $1.000 millones y le están transfiriendo 7.000. Con lo cual estamos hablando de 6.000 millones que podrían quedar para ser asignados
en esta etapa de urgencia del país Mucha a urgencia. cosas más multiplicadoras de la Qué economía. duro que eso que acabas de plantear, que en un área como energía, donde todos los SECs se habían reunido y tenían una política colectiva, que el gobierno de Macri no se haya ocupado en consultarlos, algo deja de amargo en la relación de Macri con Mucho. la política, porque ahí había una coherencia, y si donde hay coherencia te importa un rábano. La idea de que un gerente sustituya la historia es una idea de un empresario que le queda chico si quiere ser un político. Yo te digo, ya cada vez tengo más que recurrir a el miedo a Scioli para seguir sosteniendo Sí, mi afecto a Macri. Somos unos cuantos porque... Por extremo. No Sí, sé. si no me acuerdo de Scioli, viste como cuando te separaste y te peleas y decís, pero si estuviera mi ex mujer y te quedás tranquilo. Bueno, pero la anterior era peor. Hasta que eso pasa y la que vino es peor. Bueno. Claro, pero alguien tendría que explicarle a esta gente que uno ha apoyado, que uno ha votado, que hay algo que se llama filosofía, que decide qué país quiere. Claro. Eso baja al segundo plano, que son los políticos que van a instrumentar ese país que se quiere. Y los políticos se lo bajan a los gerentes, que son los que van a ponerlo en práctica. Pero no puedo empezar con los gerentes si me faltan las dos etapas superiores. Ahora, la idea de Mauricio de que el inversor o la inversión es la que determina el rumbo es suicida. Pero además la inversión va a tardar. No Es decir, sustituye a la política la inversión, ¿o no? No estamos hablando de cosas sustitutivas. Acá Pero- estamos hablando de sumar, no de sustituir. Pero además la inversión va a venir en algún momento. Pero lo que vamos a recibir primero, quiero creer, estoy cruzando los dedos, es la inversión de los bancos internacionales, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del BID. Esa inversión deberían canalizarla bueno, va a venir para la obra pública, por supuesto, pero canalizarla a la obra ya empezada y detenida por falta de pago. Poner de acuerdo a las empresas con el banco, porque la inversión nueva, que también va a venir, no creo que a invertir en empresas, eso nos va a llevar mucho tiempo, para obra pública, necesita 1 año y medio para que la vea, porque tienen que venir los pliegos, tiene que venir la licitación, es 1 año y medio. Entonces, la que puede venir enseguida, hay que ponerla en contacto con la obra a medio hacer. Yo insisto en el tema de los peajes. Se inventaron para extender las rutas. Se nos quedó un vivo, me enteré que el de Cañuelas se lo habían dado a Cristóbal. Le dieron una cajita feliz. Sí, es claro. Muchas cajitas muchas felices, veces. Ahora, muchas. no será momento de preguntarlo, escúchame, si el peaje lo tiene Pepe y Pepe no hace ni 1 kilómetro de ruta, ¿por qué tiene que haber una cola pagándole a Pepe que nunca hizo nada más que cortar el pasto? ¿No será para revisar eso? Bueno, pero ¿cuál es nuestro rol como consumidores? No consumir Digo, aquello que si está no, fuera de... no protestamos, no hacemos el seguimiento, no controlamos a nuestros propios representantes, o acaso sabemos lo que hacen nuestros legisladores. Yo estoy rastreando ahora una decisión del 2007 en la cual el fondo hídrico, que es un fondo de asignación específica que se hace con un aporte de las naftas y del gasoil, justamente para situaciones de emergencia y para obras como las de estas inundaciones, en el 2007 nuestros queridos legisladores nacionales votaron la inespecificidad de ese fondo, con lo cual esos recursos se fueron a parar, No son específicos, dame lo que me lo llevo a casa. dejaron de ser específicos. Entonces A yo una valija Louis Vuitton. quiero el listado de esos legisladores que firmo ya, que exceden holgadamente a los del Frente para la Victoria, para ver quiénes son los responsables de que hoy no haya una moneda, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, ni siquiera para limpiar los canales, no para hacer las obras nuevas, ni siquiera para limpiar los canales. Ahora, eso ocurrió en el 2007, estamos en el 2016. 9 ¿Qué años. hicimos como sociedad, como entidades, como organizaciones, como interesados, para averiguar ese tipo de cosas? Ahora, Bueno, un tema que me parece, volvió Cristina, fue todo el circo, bueno. El tema que para mí es central, el cristinismo está buscando acusar
al macrismo de algún delito para limpiar la conciencia de los de ellos, ¿o no? Somos todos iguales. Si el que vino también roba, no es que eviten asumir que roban, pues se saquearon todo. Pero vos no conocés las leyes se de la robaron física. Un país. ¿No se sabés? robaron un país. ¿No sabés que una fuerza de un signo se neutraliza con una fuerza de igual intensidad del otro? Entonces, es física pura esto. Escuchaba a un payaso kirchnerista decir, pero estoy muy preocupado por los papeles de Panamá. Ah, sí, preocupadísimo. Y entonces yo lo veía al payasito y, digamos, el kirchnerismo es una fuerza muerta. Y yo aclaro que al no ser ellos democráticos, no se corresponden con ningún futuro. Quiero decir, el futuro le pertenece a las fuerzas que participan de una idea de país donde hay alternancia. El chinito Zanini, que quiso hacer un país para quedarse para siempre, yo no digo que merezca escrache, pero tampoco monumento, ¿no? No, bueno. Destruyó la democracia, intentó llevársela a la casa. Y en algún momento se la Y llevó. nos salvamos por poco. Yo cada vez que lo veo. Porque ¿qué hubiera sido con Scioli presidente, Lacan por atrás, Aníbal y el chinito Zanini? No, Y imagínate. Berbisky operando de lejos. Y Delía y Esteche. Éramos Venezuela. Porque Scioli, yo lo respeto, pero si eso hubiera pasado, hablaba con el pajarito, ¿o no, Susana? Sí, pero Creo que sos muy modesto. Creo pero que superábamos a Venezuela ampliamente. Hubiera sido un pingüino, y un pingüino no te lo podés poner en el hombro, es muy alto para eso. Pero que el plan de Scioli, con Lacan por atrás, con todo lo nefasto atrás, con la Gila Carbó, ¿no? Con el Zaffaroni, ese ser menor que es el Zaffaroni, que subió al estrado con ella, ¿viste? Entró con Zaffaroni. Sí. Cosa que quede claro que la dictadura era mía, no ajena, ¿eh? Digamos, pongo un juez de la dictadura para que no duden de mi antigüedad, ¿o no? Pero es que hay muchas cosas que no son comprensibles, porque cuando el gobierno anterior comienza, yo me acuerdo de las pulseadas políticas por portación de apellido, que cual abusa porque tiene el apellido del marido, qué sé yo, la señora de Kirchner es la señora de Kirchner, evidentemente. Cuando se denostaron todos los signos de un partido, el himno, la foto, los emblemas, las marchas. La marchita todo. se la pueden meter, Bueno, dijo Aníbal Fernández. Pero ahora yo no, esa incoherencia dentro del seno de un propio partido, de no blanquear a sus miembros y de no obligarlos a ser coherentes y consistentes, o sea, Al el peronismo, kirchnerismo no. era peronista. No, claro, al peronismo, quiso ser al peronismo peronista. le costó decir que el kirchnerismo no era peronista, porque el peronismo ama el poder. Ama el poder, sí, en eso Entonces sí, se le pero- pegó, pero ellos hicieron enormes esfuerzos para demostrar que No, la idea de stalinismo es la idea. Heller, Diana Conti, Sabatella. Zanini. Esos, Zanini. El chinito Zanini, el perrito Berbisky. Si yo hago de eso un equipo, Es un PC hago total. una banda Pero es de un marxistas PC. fracasados. Que, Bueno. digamos, es más moderno Obama, que pasó por Cuba para saludar la despedida del comunismo y lo hizo con alegría y después vino para acá. Y ellos querían hacer un Ahora, escrache. no sería muy sano, digamos, para el peronismo, para el Partido Justicialista, blanquear esto y exponer esto De abiertamente. alguna manera, no abiertamente, pero de alguna manera, y estar yo en defensora del peronismo estando acá, Julio, es ridículo. Yo no lo defiendo. Pero de alguna manera en la Cámara se le van yendo del Frente para la Victoria de a poco en una sangría constante y hasta Heller se ha ido y No, ha ¿cómo puesto Heller? ¿A dónde fue? a hacer un bloque unipersonal, Sí. porque tiene Pero- muchos más réditos económicos un bloque unipersonal. Pero ¿se están yendo por una convicción filosófico-política o se están yendo por un problema de caja?
se están yendo porque el poder está en otro lado. ¿Vos no creés que la caja es una convicción? Pero obvio que por eso mismo estoy preguntando No, por cuál de las dos convicciones. Esperate, estoy defendiendo al peronismo y nos están echando. Realmente, a mí, yo me tengo que dar vuelta el cerebro rápidamente. Creo de verdad que porque el poder está en otro lado. Y los peronistas tienen un enorme respeto por aquel que tiene el apoyo de la opinión pública. Si a Macri se le ocurre bajar, espero que no, de un 50% de apoyo, el peronismo va a la yugular. Pero mientras esté arriba del 50%, el peronismo va a apoyar. Es así, eso. El oportunismo es un partido mucho más amplio que el peronismo. Eso es saber... Basta, Leopoldo Moró, agrega un montón de gente. No, sin lugar a dudas. Vamos. Bueno, quiero aclarar que lo mío es haber leído a Potash, no ser peronista. Muchísimas gracias, Susana. Hemos aprendido un montón de cosas, ya el campo no me va a ser tan ajeno. Gracias, Julio. Ya sabe, si quiere comunicarse con nosotros, conceptojulio@gmail.com, conceptomalu@gmail.com. Esto se repite el martes de 23 a 24 y cuando esté subido a YouTube, si usted se comunica con nosotros, yo le mando el numerito. Gracias, chao.